Saludos, jóvenes estudiantes y público interesado en general. Soy profesor Alex Valenzuela, del curso de Biología, y el día de hoy vamos a desarrollar una parte sustancial y basal del curso de Biología, como es el ciclo celular. A la espera, pues, de que usted pueda llegar al final del video y disipar muchas cosas interesantes de este proceso tan trascendental para la vida, como es la consecución de la misma. Pues bien, sin más que decir, aquí en nuestra Academia Logical damos inicio a la apertura de lo que viene a ser ciclo celular. El día de hoy vamos a ver uno de los procesos por el cual la vida en este planeta se mantiene de manera consecutiva. Dentro de las características de los seres vivos es la reproducción lo más importante de todo ello. Sin esa forma tan especial que tienen los seres de mantenerse, generando por lo regular superar la entropía, es que tenemos la consecución de la vida. Y si todos los seres están formados por células, entonces para poderse reproducir, el organismo en sí, lo principal que tiene que reproducirse es la célula. Y sobre esta base tenemos que realizar la parte o entender lo que viene a ser la parte del ciclo celular. Si es la reproducción en sí una función más trascendental de la vida, la célula en sí tiene que reproducirse. Todo el conjunto de eventos y procesos asociados a la misma en este punto básico de característica vital es lo que entendemos por reproducción. Sea en cualquiera de sus dos formas básicas que tenemos, la más primitiva, que es la sexual, frente a la más moderna y superior, que es la sexual. Sea cual fuere la forma de vida, eucariota, procariota, sin estas estructuras básicas que sigan como funcionamiento, no se podría dar el proceso de consecución de la vida. Si bien es cierto, los organismos, de acuerdo al número celular, sean uni-, pluri- o multicelulares, y el nivel de complejidad asociado a su nicho ecológico y sus relaciones con todos los demás en el ambiente, va a supeditar todo este proceso. Independientemente de ello, los organismos van a generar estrategias para poderse mantener en el hábitat, en su ambiente, y con ello participar en cierta manera, pues, en ciertas mejoras, como viene a ser la evolución, asociado también a este proceso. Solamente para la parte reproductiva. Si bien es cierto, en un principio los organismos, las primeras formas de vida optaron por el mecanismo más sencillo, que es la reproducción asexual. Dentro de las formas asexuales, va a tener por el caso de las bacterias, la bipartición de una bacteria madre, dos bacterias hijas. Cada una de ellas crece y luego se divide. De una bacteria madre, hijas, en cada tiempo, y así sucesivamente. Pero con una pequeña deficiencia. Las formas de producción de energía en estos organismos, por lo regular, es bastante magra. Respiración anaeróbica. Su nivel de organización bastante sencillo, unicelular. Es cierto que tienen una diversidad metabólica, no se les puede negar, pero aún así, con todo, están supeditados, pues, a un nivel ínfimo en relación a la evolución. Entonces, pero sí tiene algo interesante acá. Es cierto, la vida no es eterna, pero es continua gracias a la reproducción. Pero dejando por un lado estos parámetros, analicemos. Estas formas de vida, a diferencia de lo que nosotros concebimos coloquialmente como el nace, crece, se reproduce y muere, en ellos la muerte en sí no está dada, porque ellos van a darse, van a crecer, se van a reproducir y así continuamente, a menos que las características del ambiente no sean totalmente adversas, y es por ello que tiendan a extinguirse. Pero la limitación de todo ello es que no van a poder evolucionar
ya que no va a generar lo mejor que apareció en la evolución, que es el sexo, entendiéndose como recombinación a nivel génico-molecular, lo cual va a introducir variabilidad y con ello la dispersión génica y todas las multiformas de vida que en la actualidad denominamos biodiversidad. Pero para hacer ese paso tuvieron que sacrificar esta forma de continuidad sin cambio, o clones, entiéndase de esa manera, tuvieron que sacrificarse, tuvieron que separarse. Y una vez que se separaron, no son nada, pero unidos lo son todo. Ese tipo de reproducción que es la sexual, y a lo que estamos haciendo alusión, son a los famosos gametos. Por ejemplo, en el caso humano, el gameto femenino tendrá una duración aproximada de 48 horas de vida, una vez liberado como ovocito 2. Y en el caso del espermatozoide, en su estado más óptimo y con los nutrientes requeridos, depositado pues en el conducto reproductor femenino hasta un promedio de 72 horas, a lo mucho, en cuestiones óptimas de tiempo de vida. Si no se encuentra, termina el lapso y hasta ahí nada más llegó. Pero si se encuentran, se recombina y las cuestiones que tengan son las más equivalentes posibles. Vamos a tener un organismo que puede vivir años. Entonces, estos organismos en algún momento, para poder evolucionar, tuvieron que sacrificar su forma de consecución elemental para separarla en dos, que nosotros denominamos géneros o sexos, para hacerse en cierta medida más funcional frente a las necesidades cambiantes del ambiente. Y eso más o menos hace 2,5 gigaños apareció. Lo más antiguo es esta forma. Pues bien, entonces en el caso del ciclo celular, para los organismos tipos procariotas, en ellos no vamos a encontrar esta etapa del ciclo de una de las fases, porque ellos carecen pues de envoltura nuclear. En ellos solamente se va a dar una división amitótica, como esta forma que estamos analizando, para ver el proceso pues de desarrollo que ha habido evolutivamente. Ellos van a tener solamente división amitótica al carecer de carioteca. Veamos aquí la esencia de la que denominamos de todas las etapas del ciclo celular. Todos estos conjuntos de eventos y procesos van a ocurrir en dos grandes bloques de funciones básicas que van a darse entre la interfase y la fase M. Son los dos parámetros básicos, elementales, que se estima en dividir el ciclo celular. Uno de ellos, durante muchísimo tiempo, a los citólogos clásicos, emocionaba pues esa etapa y le era sumamente estridente, ya que podía hacerse el seguimiento a nivel microscópico, como es en el caso de la fase M. Entre esos eventos, la mayor parte de ellos son visibles al microscopio óptico, y eso pues emocionaba a los citólogos de décadas atrás, observar las etapas básicas, profase, metafase, anafase, telofase, que podían verse en microscopio. Sí se pueden ver en microscopio. Entonces, esto era lo más importante para ellos, que estaba dado entre dos etapas bien sencillas, pero demasiado demarcadas. División nuclear, la cariocinesis, en la cual va a ocurrir todos los procesos de formación de los núcleos hijos, y la otra ya la separación pues de los demás componentes de la célula, que es la citocinesis o división citoplasmática, con la generación de las famosas células hijas. Independientemente de la forma que tenga, sea sexual o asexual, se tienen que formar células hijas a partir de una célula madre, que es lo más básico, y especializarse o seguirse dividiendo dependiendo del tipo de organismo, el tipo de tejido asociado a la función a la cual tiene asociada también la forma celular. Esto era lo más importante para un citólogo clásico. Durante mucho tiempo se estudió minuciosamente esta serie de eventos visibles a la luz del microscopio. Pero luego de eso decían, bueno, libros de texto ya poco antiguos en la parte de citología, que después de eso la célula entraba en un proceso de dormancia celular.
en el cual, pues bien, la célula como que descansaba de todo el arduo y fecundo trabajo que significaba repartir todos los componentes celulares entre las células hijas. Pasó una etapa pues de descanso que no era muy llamativo para un citólogo clásico, ya que son eventos netamente ajenos pues al campo visual de un microscopio óptico. Por lo tanto, se le tuvo a bien a llamarla interfase, o la parte intermedia entre lo más importante entre las divisiones. Entre una división y otra división existía un periodo, un lapso de descanso denominado interfase, que durante mucho tiempo se lo había concebido como dormancia celular. La célula entra en proceso de trance luego del arduo fecundo trabajo de la división. Y fue así concebido porque no era visible a microscopio óptico. Pero ya a partir de la década de los 80 hacia adelante, con las mejoras pues, en la biología molecular y en la parte tecnológica, con nuevos equipos, nuevas técnicas y procedimientos, estandarizaciones de procedimientos y protocolos en biología molecular, se logró poder dilucidar que es la interfase lo más importante de todo el ciclo celular, y que este conjunto de eventos no visibles a microscopio óptico, sino a nivel molecular, son los que van a garantizar que la célula tenga el proceso de consecución. Si es que esto de acá se alterase, en su mayor parte, la célula estaría condenada a morir, a desaparecer, ya que de la interfase va a depender todo ello. Entonces, se tuvo bien en separar a la interfase en 3 subetapas bien denotadas, llamadas intervalos o gaps. Ya de ahí G, intervalo 1, fase S, intervalo 2, y en ese orden. Intervalo 1, fase S, intervalo 2. Ya, G1, S, G2. Y a veces el error del postulante promedio es concebir, ¿no?, G1, G2S o S, G1, G2, suponiendo que hubiese un orden de tipo didáctico, pero aquí, como estamos viendo, no es así, porque cada uno de ellos tiene que ver con los estadios de la transmisión de la vida, y para eso tenemos que entrar a la unidad molecular, la transmisión de la vida, los genes. Y los genes, ¿no?, parte del ADN, estamos hablando de la cromatina. Es por eso que el ciclo celular viene a ser alternancia de fases nucleares. De cómo se va a presentar la cromatina. Entonces, veamos aquí. La cromatina va a tener 2 formas de presentación. En la interfase vamos a tener cromatina disipada, que a la luz de un microscopio no vamos a poder observar ciertas entidades que sí van a ser totalmente visibles durante la fase M, donde encontrar la cromatina condensada o cromosomas. En interfase no veo cromosomas, ni los bracitos, las cromátides, ni el centrómero, ninguno de los componentes de un cromosoma, porque todos los materiales se han disipado prácticamente en el carioplasma, y aquí, donde ya no hay carioteca, o se está diciendo, pero sí va a haber una complementación de compactación de la cromatina. Por lo que vamos a hablar de manera así sucinta, sin necesidad de entrar a arquitectura cromosómica, de estas formas que tiene la cromatina. ¿Bien? Entonces, si decimos por aquí, con otro color, ¿lo puede ver? Cromatina disipada. Eso viene a ser en interfase. Entonces, la unidad básica de compactación va a ser el nucleosoma. Claro que en uno de los exámenes de San Marcos preguntaron por uno de los principales componentes pues, que tiene la cromatina. Preguntaron por la secuencia de las histonas para formar un nucleosoma. La forma del cilindro histónico, el orden te pedían, ¿no? Histona 2A, 2B, 3, 4, el octómero de histonas, ya que forma el nucleosoma, que es la unidad básica de compactación de la cromatina disipada. Pero si vamos a la otra parte,
aquí en fase M, donde decimos cromatina condensada, y este es en fase M, la unidad de compactación va a ser el solenoide, donde cada solenoide es un conjunto finito de un número finito de nucleosomas, y que todo ello, conforme se vaya compactando mucho más, me va a dar la presencia visual al campo microscópico de un cromosoma. Y cada organismo va a tener un número finito de cromosomas de acuerdo a cómo se tenga en su línea evolutiva. Y ahí no hay una concordancia, por eso que hablamos de la paradoja del valor C. Entiéndase esto, ¿no? Paradoja del valor C bajo la siguiente denominación. Lo lógico, si hablamos en principio evolutivo, principio de parsimonia, de lo más fácil, lo más evidente, tendríamos que los organismos a nivel de los eucariotas, para no entrar en líneas evolutivas más tempranas, en el caso de los eucariotas tendríamos lo siguiente: los protozoarios, que son más sencillos, unicelulares, tendrían una cantidad pequeña de ADN y un número también pequeño de cromosomas, y serían pues mucho más complejos en la escala evolutiva en el caso pues de las plantas fanerógamas, o en el caso de los animales como los cordados, entre ellos los mamíferos, que tuvieran mayor cantidad de ADN y mayor también número de cromosomas. Pero eso no es correlativo, que sería lo lógico. Sí, sería lo lógico por nivel de complejidad. A nivel de complejidad, mayor cantidad de ADN, mayor cantidad de genes, entre comillas, y con ello también mayor perspectiva de funcionalidad a nivel de expresión proteica para determinadas estructuras, para que puedan interactuar. O sea que en su nicho ecológico esta entidad pues sea mucho más eficiente. Pero no es así, porque, por ejemplo, en el caso del ser humano, ¿no? Sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens, 46 cromosomas, y si examinamos al pariente más cercano, Pantroglodites, tiene 48 cromosomas. Ahora, si hablamos del número de genes por unidad de distancia evolutiva, en el caso del ser humano, un promedio de 35.500 y tantos genes. Claro que antes se pensaba que era más de 1 millón de genes, ahora ya se tiene establecido con estos programas génicos esa cantidad. Y comparando pues con otros organismos, genes funcionales, igual eucariotas, pero con distancia evolutiva enorme frente a nosotros, con el caso de los invertebrados, artrópodos, dípteros, la mosca de la fruta que se usa bastante en genética, la drosófila tiene algo más de 25.000 genes. Y nosotros 35.000. Una diferencia de 10.000 genes, pero con las unidades evolutivas demasiado distantes, porque una cosa es un artrópodo que logra su dispersión de rango evolutivo a nivel del carbonífero, de ahí hacia adelante, y otra cosa, pues los mamíferos a partir del Cenozoico, a partir del Terciario todavía hacia adelante. Y aún así, con todo, siendo tan sofisticados, podemos aumentar o disminuir. A esa correlación se le llama pues paradoja de valor C. Hay algunos protozoos que tienen cientos, incluso algunos pueden llegar a más de 3.000 cromosomas a nivel nuclear, y es unicelular. Nosotros, siendo mucho más grandes, más eficientes y todo lo demás, no llegamos a ese nivel de complejidad, no se entiende. El día que se resuelva, pues se podrá vislumbrar un poco más cómo se da ese proceso. Bien, una vez que ya tenemos determinado esto y entendemos la formación y la repartición del tipo de cromosoma de acuerdo al ciclo, vamos a pasar a continuación a detallar lo que corresponde pues al proceso en sí y su regulación también. Veamos este esquema que corresponde al ciclo celular. Las dos etapas que hemos mencionado, la fase M y la interfase. La fase M dividido en cariocinesis, citocinesis y la interfase G1, fase S, G2. Muy bien. Empecemos pues con una célula madre, ya que estamos hablando de la cromatina, los cromosomas. Toda célula que entra a fase M va a tener una constante que es 2N
4C. Número de cromosomas, el número basal, no debe olvidarse que es haploide, N. Pero con sinónimo, vamos a tomar acá con reproducción. Entonces, 2N, 4C. Todos los que hagan fase M, sea mitosis o meiosis, va a ser lo siguiente, fase M. No más que en mitosis, que vamos a hacer más adelante, hay repartición de cromátidas y en meiosis repartición de cromosomas, por lo que el número de cromosomas se reduce la carga genética. Pero toda célula que entra a fase M, la célula madre, es 2N, 4C. Número de cromosomas, cantidad de bracitos o cromátidas. Y una clásica como es la mitosis y reproducción asexual, las células hijas que se generen, cada una de ellas será 2N, 2C. 2N, 2C. En el caso de la mitosis se reparten cromátidas y la carga genética se mantiene constante. Y va a ser lo siguiente. Primero, la división del núcleo en estas etapas que conocemos para etapas de la mitosis. Y luego la división del citoplasma y los demás componentes citoplasmáticos para organizarse en células hijas que son equivalentes entre sí y en tamaño aproximadamente la mitad de la célula madre, pero genéticamente idénticas entre sí, genéticamente. El objetivo de cada una de ellas será convertirse en una célula madre, o sea, transitar por toda la interfase y convertirse en una célula madre. ¿Por qué? Porque ella es hija de su madre, en todo el sentido de la palabra. Sí, va a tener que convertirse en una célula madre, para lo cual tendrá que desarrollar todas las etapas de la interfase por lo regular sin alteración alguna. Veamos aquí. Vamos a tomar una de ellas, cualquiera de las dos que se han generado, y transitamos hacia la interfase, la etapa pues en la cual no es visible, como hemos dicho, el microscopio óptico. La primera subetapa, que es la G1, va a ver el aumento del tamaño y volumen de la célula, incremento de tamaño y volumen de la célula porque va a haber una elevada síntesis proteica. Entonces, si hemos dicho que son génicamente idénticas, pero en componentes citoplasmáticos aproximadamente la mitad de la célula madre, entonces aquí vamos a decir que de forma general la célula crece y va a tener que crecer. Suponiendo que no va a haber ninguna alteración, es una célula estándar, de la que comúnmente vamos a tener en el cuerpo, por ejemplo, eritrocitos que se generan continuamente, o células de la piel continuamente que están en mitosis, van a tener, que si se han dividido, van a empezar a crecer, y eso lo hacen aquí, principalmente. Elevada síntesis proteica. Seguidamente, suponiendo que no hay ninguna alteración, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la más relevante de todo el proceso. La más importante y trascendental es la fase S, incluyéndose fase M, porque de esto va a depender las características que pasen a la nueva generación. Si aquí hay alguna alteración, entonces estamos hablando del motor de la evolución o mutaciones, porque en esta etapa ocurre la duplicación, en este caso exactamente la replicación de la cromatina, ADN más las histonas, lo cual debe hacerse de forma semiconservativa y evitando errores por corrección de las polimerasas. Pero siempre hay una pequeña tasa de error que aparece, por ejemplo, en el caso de las células, 1 por cada 10 a las 7 células de forma generalizada, células somáticas, tiende a mutar. No tiende a mutar. Pero va a haber un mecanismo de regulación también. Y también en la forma cuando se duplican los ácidos nucleicos también hay ciertas alteraciones en la secuencia de bases. Pero por lo regular se llaman mutaciones silenciosas porque aparecen en regiones cromatínicas o en las regiones del ADN eucariótico que no se expresan, o sea, en regiones que denominamos intrones. Pero por lo regular aquí no debe haber errores. Seguidamente pasa a una etapa de preparación. Aquí la célula almacena nutrientes y demás sustancias, proteínas que van a requerir para que haga su siguiente etapa, que es dividirse, porque crece, ¿ya? Duplica el tamaño, duplica el material genético y ahora se prepara para la división. Entonces, si tomamos en cuenta lo que hemos dicho,
Si aquí en G1 entró como 2N, 2C. Si duplica la cromatina, entonces aquí ya sería 2N, 4C. Y alista nutrientes y energía para su división, es 2N, 4C. Toda célula que entra a fase M, como hemos mencionado, es 2N, 4C. Bien. Y ahora ya estará lista pues para seguir el proceso de generar células hijas. Pero no todo es color de rosa en el mundo molecular, sino que también ciertas modificaciones. Y eso lo conocemos como partes de regulación del ciclo celular, en la cual vamos a tener, por ejemplo, mecanismos especializados como la etapa G sub 0. G sub 0, ¿en qué consiste G sub 0? El ciclo dice que se va a detener. En este caso, detención del ciclo está dado solo en determinados tipos de células, células especializadas de tejidos diferenciados. O sea que para algunos organismos, en el caso de los específicamente multicelulares, ocurre especialización celular. Dentro de diferenciación celular, cuando las células van a especializar, forman tejidos diferenciados y los más especializados van a detener el ciclo celular. Eso quiere decir que muchos organismos vienen con un número finito ya de células en su equipamiento para sobrevivir durante su estadio, ¿no?, que tenga de interacción con el ecosistema. Llámese el caso de las neuronas y las células musculares. En el caso de las células musculares y las neuronas específicamente, en el caso de las neuronas, para ser más específico, no se dividen porque no puede duplicar centriolos. ¿Sabe? Hay mecanismo de inhibición de la duplicación de centriolos, lo cual evita pues que se desarrolle de manera correcta la cariocinesis. Por lo tanto, se detiene. Entonces, estas células, como vemos, esta parte de la regulación está fuera del ciclo celular. No pertenece al ciclo celular, sino que, como vamos a reiterar, ocurre solamente en ciertas células especializadas y solo en ellas. Las demás, por lo regular, sea de manera constante o periódica, transitarán pues a un proceso somático de división. Otra forma de regulación del ciclo, ¿no?, que ocurre fuera del ciclo, es la apoptosis o muerte celular programada. Los organismos eucariotas tenemos un programa de autodestrucción, tipo mensaje de James Bond. Como dicen, ¿no?, esta célula se autodestruirá en tanto tiempo. Sí, se va a autodestruir, pero no es negativo. No vaya a pensar que el proceso de apoptosis tiene que ver pues con la autodestrucción de todo el organismo. No, realmente tiene beneficios, y en el caso de nosotros los multicelulares es altamente beneficioso que existen esos programas de regulación. Por ejemplo, ¿para qué sirve la apoptosis? Vamos a poner acá uno de los primeros puntos. Permite la eliminación de células alteradas. Como hemos mencionado, no todo es color de rosa, entonces va a haber ciertas alteraciones y eso generaría pues algunas deficiencias en la formación de células, pues tiene que ser eliminado. Es un proceso de depuración. ¿Qué ocurre? Ya está programado. ¿Cómo ocurre esto? Cuando se dan estas irregularidades, como por ejemplo malformación o trabajo errático de mitocondrias por radicales libres de oxígeno, altera pues la actividad mitocondrial y eso hace que se active a nivel del complejo genómico las famosas P54 caspasas, especie de sierras moleculares que se activan y comienzan a destruir la célula por dentro. Claro que uno se sorprende, ¿no? ¿Cómo es posible que la célula se pueda autodestruir? Bueno, hablemos acá de muerte celular. Hay dos formas de muerte celular. La primera es por apoptosis y la segunda es por necrosis celular. En la apoptosis es bastante interesante porque si estuviera ocurriendo apoptosis en alguna parte de su cuerpo, como suele ocurrir, por ejemplo, en glóbulos blancos envejecidos, no va a generar grandes estragos en el organismo. ¿Por qué? Porque las caspasas destruyen todo el contenido celular y al final la célula eclipsa, liberándose en pequeños cientos o miles de pequeñas
microvesículas que son atrapadas como alimento por las células vecinas. En el caso de la necrosis, sí es diferente. Ahora, ¿cómo sabemos a nivel microscópico que está ocurriendo pues, ese proceso de apoptosis? Uno de los puntos básicos es la pignosis, que se observa como cariorrexis, o sea, núcleo hiperpigmentado y fragmentado. Entonces, así es como vamos a visualizar que está dándose proceso apoptótico dentro de una célula. El otro punto básico es en la necrosis celular. Y ahí sí uno puede saber que ocurre necrosis celular. Ejemplo, cuando las células son destruidas en un momento dado de manera intempestiva. Y ahí sí es bastante interesante. Por ejemplo, cuando está cocinando en casa y por descuido, ¿no?, una injuria, un instrumento punzocortante ha dañado tejido, ha sangrado usted, ¿no?, se limpia la herida, todo lo demás desinfecta y bueno, pues se va a formar una costra, va a ir cicatrizando la herida. Pero durante ese tiempo que ocurre ese proceso, ¿no?, de reestructuración del tejido, dígame si no se pone de color rojizo y está caliente, ¿no? ¿Puede haber infección? Sí puede haber infección. Es un punto abierto porque los organismos del medio ambiente, microorganismos, entren pues a devorar porque solamente están buscando nutrientes para hacer lo que todo ser vivo tiene que hacer, reproducirse. No es que no quiera matar a uno, necesitan alimento. Pero en el caso de los tejidos, tienen que regenerarse. Pero en ese proceso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando se ha dañado por la injuria y se han destruido las células, esas células dañadas estaban en algún momento de su tránsito dentro de su metabolismo. En algún momento se estaba dando. Eso quiere decir que estaba haciendo cierta operación a nivel celular. Y, dado el caso, por ejemplo, metabolismo de proteínas que ocurre a nivel del citoplasma, se ha dañado y todo ese contenido de los desechos que produce una célula, que son englobados y eliminados por exocitosis, envueltos en membrana, en este momento, todos esos desechos en un momento dado se han volcado al medio extracelular. Todo se ha volcado al medio extracelular y eso pues va a activar la señal de alarma. Entonces, cuando ocurre necrosis celular, va a haber inflamación. Y eso es indicio de que ahí está ocurriendo necrosis. A diferencia de apoptosis, que no genera respuesta inmunológica. La necrosis, sí. Entonces, aclarado este punto, entonces, ¿cómo vamos a hacer? La apoptosis es bastante aceptable, es positiva. No solamente porque también mantiene la homeostasis del número celular. O sea, porque el organismo, que en las características del ser vivo decíamos, no tiene forma y tamaño definido. Muy bien, esa forma y tamaño definido es gracias a la apoptosis, mantener el número de células. Otro, para diferenciación de estructuras, la forma. Un ejemplo básico que se dio con embriones de ratones para verificar la apoptosis fue la diferenciación pues, de las prolongaciones digitiformes. En los embriones, cuando van a salir las extensiones que llamamos apéndices, ¿no?, articulados, al principio salen como un muñón. No vamos a tener la prolongación en el caso de los dedos, prolongación digitiforme. Y entonces sale entero. Y para que se separen, ¿sí?, para que se separen y formar los dedos, esas células tienen que realizar apoptosis y se van a ir separando tanto como sea la extensión de las falanges, tanto como se den. Otro ejemplo básico que a veces dicen en los colegios es respecto al desarrollo embrionario, ¿no? Los embriones en los vertebrados tienen la prolongación de la cola y en nuestro caso nos dicen la cola se reabsorbe. Pero ¿cómo se reabsorbe? Se reabsorbe, o sea, las células realmente sufren apoptosis. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces mantiene la homeostasis del número celular y la formación. Forma y tamaño también actúa la apoptosis. Y la necrosis ya vemos que es negativa. Ahora, para entender cómo se da este proceso de manera consecutiva, una célula estándar, dejando de lado estos puntos que son fuera del ciclo, vamos a hablar dentro del ciclo.
¿Cómo hace una célula hija que se ha dividido en una célula madre, ha terminado de hacer la citocinesis, se ha dividido los componentes citoplasmáticos? ¿Cómo entiende la célula que tiene que pasar a la siguiente etapa? ¿Qué cosa le induce a la célula para que pueda realizar el proceso de la consecución del ciclo celular? Pues bien, eso es gracias a las proteínas CDK. Hay ciclinas bien marcadas, ¿ya? Las famosas ciclinas que regula el ciclo celular. Bueno, bastante fácil, ciclina. Entonces, hay puntos de control básico para entender este ciclo celular. Si se alteran, entonces va a haber modificaciones, pero muchas de ellas van a ser eliminadas por apoptosis, aunque vamos a ver que hay puntos que son crueles y eso me va a generar lo que posteriormente conocemos como mutaciones dentro del campo de las mutaciones estructurales y también las numéricas, o sea, las aneuploidías también tienen que ver con esto. De ver que todo es un solo esquema. Empecemos. Para que una célula hija que ha terminado a hacer fase M pase a ser G1, vamos a tener a las ciclinas, un conjunto de proteínas que trabajan de manera ordenada, ciclinas, ¿ya? MG1. Ese conjunto de proteínas van a activar porciones de la cromatina. Dogma, sí, dogma. O sea, lo que van a hacer la parte de replicación, no estrictamente, sino lo que van a hacer transcripción, traducción, acá se va a dar específicamente, gracias a este conjunto de proteínas que va a activar esa porción de la cromatina. Y la célula puede empezar a crecer por síntesis de proteína, ya que todo ser vivo es una bolsa de agua y proteína. Muy bien, va a crecer. Termina este punto y acá para adelante, profesor, entonces va a haber acá ciclinas G1S, no. A esto se le llama punto sin control. Bastante interesante, sí, bastante interesante. ¿Por qué? Ya usted lo han explicado antes, en lo que la parte de dogma ha dicho, ¿no?, que la replicación es semiconservativa y en el caso de los eucariotas, ¿no?, se forman múltiples horquillas de replicación y desde que inició el proceso no para, o sea, no hay un stand-by. El proceso es continuo, bidireccional. ¿Ya? En el caso de los eucariotas, el tiempo de vida de muchos organismos se acorta, entre comillas, ¿ya? Esto va como teoría, se acorta porque tiene múltiples orígenes de replicación. Porque si hablamos de replicación a nivel bacteriano, las polimerasas bacterianas, la polimerasa bacteriana es muchísimo más eficiente en velocidad. ¿Ya? Y la polimerasa eucariota no es tan rápida como la procariota. Entonces, con el ADN tan grande como tienen los eucariotas, si hubiera un solo punto de replicación, como explicamos en el caso de la célula procariota en un video anterior, eso era referente al sitio ORI. Ya, en el caso de este tiene múltiples orígenes de replicación, lo cual acorta. Pero si tuviéramos un solo origen de replicación con la enorme distancia de cromatina que tenemos, ¿ya?, y tuviera que trabajar una sola polimerasa, tendríamos que vivir algunos cientos de años. Sería bastante interesante. Pero como tenemos múltiples orígenes de replicación, el tiempo se acorta. Por eso es que usted va a encontrar en la bibliografía y dice así, bastante sencillo. G1 es la etapa más variable. Y es variable porque algunos tipos celulares, por su especialización o por algunos errores que han ocurrido durante su formación, hace pues que transite a estas dos formas. ¿Bien? Pero aquí no se da esto, porque esto es bastante interesante. Esto una vez que empieza no termina y las polimerasas tienen que trabajar. Pero cuando termine hay pequeños errores, entonces aquí vamos a encontrar pues las mutaciones. Específicamente introducción de bases extrañas, por errores que va a tener en el caso de las polimerasas. Sí, aquí pueden ocurrir mutaciones. Y en el caso, pongamos, de organismos con reproducción asexual, eucariotas con reproducción asexual, llámese gemación, bipartición, fragmentación, podrían generar ciertos cambios, sí, podrían generar ciertos cambios, pequeños, no mucho o cuasi significativos,
pero que de repente le da una cierta ventaja para frente a un ambiente cambiante e irse adaptando, ya que el organismo no transforma el ambiente va a influir sobre la transformación del organismo. En cierta medida, pues, esas pequeñas variaciones va a permitirle generar ciertas formas, ¿no?, intermitentes evolutivamente para poder hacer frente a esos cambios. Entonces, aquí van a ocurrir ciertas variaciones en la estructura genómica. Bien, sigamos. De ahí dice que termina este proceso y empieza a hacer esta situación, almacena nutrientes para entrar a hacer la fase M. Pero acá viene un segundo punto de control. Bien. Este es el primer punto de control. Vamos a sacar el primer punto. Este es el segundo punto de control. Le llaman ciclinas G2M o, de forma específica, FPM. Factores promotores de fase M. Un conjunto de ciclinas que van a inducir a la célula a que tenga que pasar a ser fase M. Porque no es tan sencillo. No vaya a pensar usted que la célula está así, ya, muy bonito, ya termina, se duplicó, se almacenó sus nutrientes, ahora se va a dividir. Tiene que haber un gating, algo que dispare la señal para que pueda dividirse. Y es gracias a este conjunto de proteínas que actúan sobre regiones bien determinadas de la cromatina en eucariotas y va a generar todo el proceso que hace el tránsito y con ello lo que usted ve. Pongamos despolimerización de la carioteca, polimerización de la cromatina, ¿no?, la disgregación de las entidades subcelulares hacia el espacio, ¿no?, periplasmático, porque no se van a ir a tomar un café, tienen que quedar por ahí. Eso es gracias a que estas proteínas van a jugar ese papel de activación. Y el tercer punto de control, el más cruel quizás, está dado en una de las etapas de la cariocinesis. Tenemos profase, metafase, anafase, telofase. 4 posibilidades. Piense usted, si le preguntara, ¿en cuál de ellas podría ocurrir ciertas alteraciones que podrían ser inclusive hasta catastróficas para un organismo? ¿Cuál de ellas sería? Vale. Profase, metafase, anafase, telofase. Correcto. ¿Es en? No, aquí es. Tercer punto de control. Anafase. ¿Qué ocurre en anafase? Disminución cromosómica, muy bien, sí. Porque las ciclinas, ya que actúen aquí, en este caso, hay ciclinas no correspondientes, pero sí de acuerdo a la formación de los complejos que nosotros llamamos placa metafásica o placa ecuatorial, ya, cuando se insertan los túbulos a nivel de los centrómeros, específicamente en las 3 placas que vienen a ser el cinetocoro, la división está a cargo de unas proteínas bastante interesantes que son las shogushinas. Si ellas trabajan mal, pues va a ocurrir la no disyunción. ¿Y qué genera eso? Un tipo especial de mutación. Mutaciones en las cuales una célula tendrá mayor cantidad o menor cantidad de número de cromosomas. O sea, estamos hablando acá del origen de las aneuploidías. En ese punto se están originando las aneuploidías. Porque si trabajan mal, va a haber una enorme alteración. Algunos tendrán que ser eliminados. Y otros que no podrán ser eliminados, pues aparecerán. ¿Y a eso cómo lo llamamos nosotros? Mutantes. Mutantes. Pero no todo es color de rosa, no voy a pensar, sí, profesor, mutantes como los X-Men. No, sería interesante, ¿no? Pero como usted ve, no ocurre eso, ya que los sistemas biológicos, en el transcurso de la evolución, no son bastante hábiles para eliminar mutantes, porque si los hubiese, realmente tendríamos hablando pues de una enorme población, o una población considerable que saldría a las calles pues con sus letreros a hacer sus reclamos sociales, ¿no? Derecho para los mutantes, ¿no? Marcha por los mutantes, como inmutante no te metas. Pero eso no va a ocurrir porque los sistemas biológicos se encargan de eliminar eso. Pero que aparecen, sí aparecen. No, bien por los que tienen ciertas mutaciones, a veces, quién sabe, depende de usted que me está viendo ahorita en este momento, quizás tenga una de ellas.
pero suelen a veces aparecer. Pero en este caso, estas sí son crueles. Las que estamos hablando, esas particulares, aparecen aquí, pero las crueles están acá. Variaciones de número cromosómico, las aneuploidías no son terribles. No un mayor número de genes o de cromosomas en organismos con reproducción sexual bien determinada va a garantizar pues una mejora. No siempre ha sido así. Pues bien, usted ya entendió que, resumiendo, el ciclo celular son 2 etapas: fase M, interfase. La fase M tiene división del núcleo, división del citoplasma, y una célula madre genera 2 células hijas cuya función es convertirse en una célula madre. Para eso realiza la interfase, en la cual la G1 va a incrementar el tamaño, fase S va a hacer que duplique el material genético, y G2 se prepara para una división, y así consecutivamente. Ya tengo cerrado el ciclo. Y para que ocurra el ciclo necesariamente hay puntos de regulación, y la regulación está a cargo de proteínas llamadas ciclinas, y que no todas las células realizan un ciclo normal, que pueden verse alteradas. Por ejemplo, en el caso de las neuronas y fibras musculares, que pueden salir del ciclo, se detienen, y eso le llamamos G0, o en algunas que necesitan pues ser eliminadas, por ejemplo, que hayan alterado parte del ciclo, van a ser eliminadas por apoptosis. Y con eso mantenemos la regulación de todo el ciclo. ¿Bien? Esperamos que buena parte de lo que usted ha podido visualizar les sea de bastante ayuda, y que pueda haber aclarado muchos de los aspectos que de repente se pueden pasarse por alto dentro del punto de vista de biología evolutiva. Así que muchas gracias por haber llegado hasta acá al final del video, y como siempre, espera de ustedes sus comentarios. Estamos aquí prestos, ¿no?, a solventar sus dudas aquí en la Academia Lógica. Su profesor y siempre presente, Alex.